A ver, ¿cómo andan gente? ¿Cómo andan gente? ¿Cómo andan gente? Acá, nos volvemos a ver las caras después de casi 2 semanas, después de la eliminación de Boca en el torneo Apertura, en donde, bueno, Boca se quedó afuera de la posibilidad de salir campeón de algo. Otro año sin salir campeones, ya llevamos tres. Eh, este video lo tenía pensado hacer desde antes de la eliminación contra Racing. Me hizo muy mal a la psiquis mental la eliminación de Boca contra Racing en la semifinal, porque yo ya me veía campeón, lo decíamos en la transmisión, yo ya me veía campeón. Y hoy toca algo diferente, hoy toca mostrarles a ustedes mi, mi tier list donde vamos a estar hablando de cómo le fue a cada uno de los jugadores en Boca, el rendimiento de cada uno de los jugadores de Boca en este año, por lo menos de los jugadores que disputaron al menos un minuto en Boca en todo el año. Por alguna razón en este tier list aparece Rivero, Rolón, Mendía y Campuzano, que sí pertenecieron al equipo en este año, pero no disputaron ni un solo minuto. Después todos los otros que me estoy dando cuenta que acá no aparece Lema. Acá no aparece... Ah, sí, está acá, está acá, está acá. Está acá, está acá. Y ahora tengo que fijarme en una cosa. Si tanto Martegani, que Martegani está... No lo veo a Martegani. Creo que no está. A ver. Advíncula, Brian, Alarcón, Ayrton, Barinaga, Bataglia, Blanco, bla 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 bla. Martegani está acá. Bueno, tanto Martegani como Miramón, que está acá, no sé si disputaron al menos un minuto, tanto como Sergio Romero. Ahora lo voy a estar averiguando fuera de cámara. Y en conclusión es eso. Debatir, por lo menos dar mi opinión de lo que fueron los jugadores que disputaron al menos un minuto en Boca en todo el año, qué es lo que llevó a que disputen pocos minutos, qué es lo que llevó a que disputen tantos minutos, si hubo un gran nivel de algún jugador, si levantaron el nivel, si tuvieron un mal nivel en cierta parte del año y después levantaron, como es cierta parte de algunos jugadores, si se tienen que ir, si se tienen que quedar, si les daría otra oportunidad. Es algo simple, es una idea que vi que empezaron a tomar muchos de Saltigrisas, algo que se hace todos los años, pero eh, la verdad que pude haberlo hecho antes, pude haberlo hecho después. La idea es no quedarse sin una porción de la torta. Primero vamos a ver los casos de Romero, Martegani y Miramón, porque no me acuerdo que hayan disputado minutos. Por lo que me acuerdo, Martegani disputó un par de minutos en febrero, pero no me acuerdo contra quién. Entonces, Simón Rivero, Mateo Mendía, que yo pensaba que Mateo Mendía había disputado minutos en Boca en este año. Jorman Campuzano, que está cedido desde hace un año, entonces no sé qué hace acá. Rolón, que en un principio iba a ser titular en los amistosos de verano y nunca más fue tenido en cuenta. Y Romero que después de la pelea contra los fanáticos de Boca, luego de la pelea contra los hinchas de Boca, nunca volvió a ser tenido en cuenta. De hecho, ni siquiera fue el tercer arquero que fue al Mundial de Clubes, entonces un desastre total. Arrancamos por Luis Advíncula, el que arrancó siendo titular tanto con Miguel Ángel Russo, con Gago, y siendo considerado por Herrón, tanto con Uda. Tuvo un año para el olvido, luego de un año que fue el 2024, donde lo convirtió prácticamente en un ídolo, donde convirtió en la Copa Libertadores, convirtió en una locura, convirtió en la final, convirtió en cuartos de final, convirtió en octavos. No, en cuartos de final no convirtió en octavos y convirtió en fase de grupos contra el Deportivo Pereira y en la final contra el Fluminense. Venía también disputando grandes partidos en 2024 y en este 2025 un bajón increíble de Luis Advíncula que provocó que no solo tenga errores claros a la hora de salir jugando, errores desastrosos a la hora de defensiva, porque recordemos que Advíncula no es el gran jugador defensivo, y menos ahora. El partido
El partido asqueroso que hizo contra Estudiantes fue el último partido que disputó Advíncula con la camiseta de Boca hasta el día de hoy. Fue muy malo el partido ese. Y al punto de que Barinaga le comió el puesto. Un Barinaga que en un Boca serio no es titular. Y Blondel que por sus acciones o por cosas fuera de lo futbolístico se quedó afuera del plantel de Boca. Entonces hoy Advíncula yo lo ofrezco, lo pongo de préstamo, pero no tenemos otro lateral derecho. Si Boca va a buscar otro lateral derecho, Advíncula yo lo ofrezco para venderse o para préstamo. Actualmente Advíncula para el año 2026 es suplente, pero porque Boca no tiene otro lateral derecho. Sé que si se pone en su mejor ritmo es titular por encima de Bariñaga, por encima de cualquiera. La cosa es que hoy la psiquis mental, hoy todo lo mental a Advíncula no le está sirviendo y termina disputando partidos paupérrimos, completamente paupérrimos, donde no termina teniendo su mejor nivel. A ver, sigue Brian Aguirre. ¿Qué podemos hablar de Brian Aguirre? Terminó teniendo 5 o 6 partidos donde no disputó ni un solo minuto o solo disputaba un par. Contra Racing no fue ni a la convocatoria. Pero arrancó siendo el titular con Úbeda, disputando creo que prácticamente 5 o 6 partidos. También cuando Úbeda era el director técnico de Russo no iba a las canchas. Brian había sido el tercer delantero junto a Merentiel y Ceballos, y a veces Ceballos no jugaba. Cuando volvió Ceballos a su mejor nivel, Brian Aguirre quedó relegado completamente. Pero Brian Aguirre tiene cositas como para rescatar. No se queja, no se quejan de nada, no se queja de nada. Es un tipo que muy bueno a la hora de asistir a sus compañeros, muy bueno a la hora de salir a defender. Contrariamente a lo que es Changuito Ceballos, a la hora de defender Ceballos no lo hace bien y tiene que levantar su nivel de cara al arco, tiene que mejorar sus cosas porque el último gol que convirtió sorprendentemente fue contra Newell's en el 5-0, fue un gol medio ahí, pero yo a Brian Aguirre por lo menos en el plantel lo mantengo, lo pongo de suplente pero lo mantengo. Hoy Brian Aguirre siento que si lo pones a punto es un jugador a mejorar en Boca, un jugador que le puede dar buenas cosas a Boca. O por lo menos en mi punto de vista, Brian Aguirre en mi equipo es suplente. Me acabo de dar cuenta que acá hay un jugador que se llama Lucas Blondel, que no me acuerdo que haya disputado minutos de Boca. No me acuerdo haber visto a Lucas Blondel en este año, un año complicado para él, pero bueno, ahora llegamos a él. Sigue Williams, el chileno Alarcón. ¿Qué decir de Alarcón? Desde ya te digo que por lo menos lo pongo a préstamo. O lo ofrezco. Seguramente lo pongo a préstamo. Williams Alarcón llegó de Huracán con un gran pasaporte, pensando en que podía darle muchas cosas a Boca. Yo lo veía en Huracán. Era un jugador que sentía que le podía dar buen juego al mediocampo de Boca. De hecho, hay partidos donde entró y lo hizo muy bien. Ese partido entre Alianza Lima, donde Boca se queda fuera de la Copa Libertadores, fue el que le dio el pase a Cavani. De hecho, va y convierte su penal. Alarcón tuvo grandes partidos. Creo que el que más me gustó fue en ese donde Boca recuperó la victoria contra Independiente de Rivadavia Mendoza, pero es muy irregular el chileno, te puede jugar un partido bien y te juega 5 mal. Entonces hoy en día Alarcón, con la gran cantidad de mediocampistas que hay en Boca, por lo menos lo pongo a préstamo, porque creo que puede ser rescatable de acá a un futuro. Ayrton Costa. ¿Qué decir de Ayrton Costa? Un tipo que llegó donde yo pensé que no iba a rendir. Si vamos a febrero del año pasado, yo decía que Ayrton no tendría que haber llegado a Boca. Un tipo que yo pensé que iba a revolucionar el vestuario para mal.
porque ya lo conocemos a Ayrton, se fue poniendo a punto, eh, no le fue importando nada, y hoy es titular completamente de Boca, y yo hasta pido selección para Ayrton Costa. Terminó teniendo un torneo clausura increíble, un final de campeonato increíble. Bueno, sigamos hablando de Ayrton, terminó teniendo muy buenos partidos, de hecho, terminó dándole en la clasificación a Boca muchas veces, tanto contra Talleres como Argentino. Boca terminó clasificando gracias a goles de Ayrton Costa. Hoy Ayrton es más que Santiago Rivero, el jugador de River, el que fue convocado a la selección argentina. Lamentablemente Ayrton no va a ser convocado porque no tiene el perfil del seleccionador argentino. Y nada más, hoy Ayrton Costa, con cualquier fichaje que traiga Boca de suplente, va a ser suplente. Hoy Ayrton Costa es titular y de acá a 3 años Boca tiene futuro con Ayrton Costa. Juan Marinaga. Acá es contradictorio porque terminó siendo titular, terminó teniendo grandes niveles, terminó jugando un gran superclásico, que de hecho lo jugó lesionado, pero en un Boca normal, Marinaga no es titular en Boca. En un Boca serio que va por la Copa Libertadores, Boca tiene otro lateral derecho, un tipo que sepa pasar mejor al ataque, un tipo que sepa mejor en la parte defensiva. De hecho, a mí me gusta más Blondel o Advíncula que Barinaga, pero hoy Barinaga, siendo cumplidor, siendo más regular que son tanto Blondel como Advíncula, se ganó la titularidad. Si traen un lateral derecho de mejor jerarquía, de mejor nivel, hoy Barinaga deja de ser el titular indiscutiblemente, pero hoy Juan, en el año 2026, donde no se habla de ningún lateral derecho, va a ser titular en Boca. Rodrigo Bataglia, también, otro caso contradictorio. Otro caso contradictorio por un tema de que arrancó muy bien, terminó siendo de los mejores jugadores de Boca en el Mundial de Clubes. Eh, Después de la vuelta al Mundial de Clubes fue el goleador de Boca, le había convertido muchos goles en el torneo clausura y gracias a él Boca terminaba ganando. De hecho me acuerdo un gol que abrió un partido difícil contra Aldo Civi. Y después poco más, porque se terminó lesionando, se perdió gran parte del final del campeonato. Termina disputando los últimos 2 partidos de Boca en el torneo clausura. Si se pone a punto es titular, aunque en este momento no sé a quién sacar. Sí, a Carlos Palacios. Si hoy sacás a Carlos Palacios, que también es complicado porque terminaría jugando con 3-5, con Delgado, Paredes y Bataglia. Yo creo que pueden armar un buen tándem en el mediocampo de 3 mediocampistas con Bataglia, Paredes y Delgado. Hoy Bataglia seguramente va a ser suplente en el año 2026. En mi equipo es titular, pero yo por ahora lo dejo acá en la parte de suplentes porque quiero ir viendo los niveles de los otros jugadores. Toto Belmonte. Es mi debilidad, es un tipo alto, un tipo defensivo, un tipo sacrificado a la hora de defender el mediocampo de Boca. Sabemos que no es un jugador para Boca increíblemente, pero siempre fue el primer suplente cuando no entraba Ander Herrera en el final del campeonato. Con Fernando Gago fue titular, con Russo de hecho fue el primer cambio después de que se lesiona Ander Herrera y terminó teniendo grandes minutos contra el Bayern Múnich y contra el Benfica, que no es poco, realmente no es poco decir que tuvo grandes minutos contra el Bayern y contra el Benfica, y fue un gran tándem en el mediocampo con Zenón, Bataglia y el propio Toto, que es algo que no terminamos viendo nunca más. Siento que si termina teniendo un mejor nivel del que tiene actualmente, puede tener alguna posibilidad de pelear por lo menos el banco de suplentes. Hoy yo lo pongo de préstamo. Hoy es un jugador que pondría también en la búsqueda de otros jugadores. Hay una gran cantidad de mediocampistas en Boca. Hay una gran cantidad de mediocampistas en Boca. Y hoy siento que Toto no le da algo revolucionario, no le da algo nuevo en Boca.
no le da algo que no tengan los otros jugadores. Yo lo pondría de suplente, pero sé que Toto Belmonte está en la lista de préstamos, por lo menos. Por lo menos. Está la posibilidad también de venderlo. La cosa es que tiene un sueldo alto y no sé si algún equipo lo va a querer. Lautaro Blanco. A principio de año, no sé si alguien se acuerda, Sarachi era el titular y lo venía haciendo muy bien. Lautaro Blanco estuvo a nada de irse a Rosario Central, estuvo a nada de irse a Racing. De hecho, Gago no lo quería. Y me sorprendía por un tema de que venía de tener un gran año 2024. Venía de ser titular en gran parte del 2024 y después terminó siendo relegado completamente. Y cuando entraba lo hacía mal, no terminaba disputando gran parte del partido porque lo hacía mal, de titular terminaba siendo siempre intercambiado por Sarachi, pero después terminó teniendo un buen torneo apertura, un buen torneo clausura, mejor dicho, donde terminó teniendo grandes niveles, grandes actuaciones como la de Newells, como el partido contra Independiente de Rivadavia. Son partidos donde eh, sus centros fueron gran parte de el eje central para que Boca se lleve la victoria. Contra Talleres también, creo que fue el que le tiró el pase hermoso a Meretiel para definir el partido. Es titular, a mí me gusta más Arachi. No está para el seleccionado argentino como se pedía el año pasado, pero Lautaro Blanco, si no se va a buscar un lateral izquierdo nuevamente, va a ser el titular de Boca. Hoy Lucas Blondel para mí es titular en Boca, si estamos hablando de nivel. Sabemos que no es ni suplente en la dirigencia actual por temas contractuales, no por temas futbolísticos. Hoy puede estar en la lista de préstamos como en la lista de venta. Para mí yo lo pongo en la lista de venta porque es un tipo que no va a volver a disputar un solo minuto con la camiseta de Boca, por alguna razón. No quiero andar hablando de qué es lo que pasó porque no sé qué fue lo que pasó realmente. Pero hoy Lucas Blondel para mí es más que Barinaga, es más que Advíncula, es mejor defensivamente y mejor atacando que los dos. No sé si atacando que Advíncula, pero es mejor defensivamente, que es lo que tiene que hacer un defensor. Y ataca muy bien, más que Barinaga. Tiene gol, de hecho. Pero por lo contractual, Lucas Blondel se va a terminar siendo de Boca. Si hablamos desde lo estrictamente futbolístico, yo me lo hubiera quedado. Hablamos de Lucas Braida. ¿Qué hablar de Braida? Llegó de San Lorenzo, no era la gran cosa, era suplente en San Lorenzo, un San Lorenzo que hace años que no pelea nada. No me acuerdo de un gran partido que haya tenido Braida. Capaz que contra el Bayern jugó bien, pero hoy Braida se va de Boca porque no es tenido en cuenta, no disputa minutos. De hecho, entró un par de minutos en el Superclásico y se escondía. No, mucho más que decir de Braida no hay que hacer. Arrancó siendo titular en el Mundial de Clubes, pero nada, se tiene que ir, se tiene que ir. Edinson Cavani, arrancamos con las eh, polémicas totales. ¿Qué pienso yo de Edinson Cavani? Edinson Cavani para mí tendría que seguir en Boca. Para mí tendría que seguir en Boca, terminar el contrato, queda un solo año de contrato. Un año no le cuesta a nadie aguantarlo. Y sabemos que Cavani puede levantar el nivel. De acá que lo levante es otra cosa. Pero Edinson Cavani es para mí un suplente que Boca se debe tener la posibilidad de tenerlo, porque sabemos que vamos a ser el último club de Edinson en Boca y no nos podemos dar la posibilidad de que Cavani se vaya sin un título en la institución ceneice. Hoy Cavani no sabe lo que pesa un título con la institución y siento que la garra que va a tener Cavani en el último año de Boca no la conocemos. Un Cavani es suplente, no llega a ser titular porque no está en su mejor nivel, pero Cavani se tiene que quedar en Boca.
Lautaro Di Lolo, ya desde ahora lo pongo de central titular, salvo que traigan algún central mejor que él. Hoy la dupla central es Ayrton Costa y Di Lolo. Por lo menos los 4 defensores ya están dichos. 4 defensores, salvo que venga algún defensor mejor, se van a quedar ellos. Para mí los laterales podrían ser mejores, los centrales no hay con qué darles. Eh, y en concreto el nivel de Di Lolo fue muy bueno, más que nada en el final del campeonato. Toda la vida voy a decir que Di Lolo no es mi central para Boca, de hecho a mí me gusta otro de los centrales que va más adelante, pero Di Lolo lo terminó haciendo bien y se complementa muy bien con Ayrton Costa. Frank Fabra, uno de los jugadores que se fue. Hablar de Fabra, ¿qué hablar de Fabra? ¿Qué hablar de Fabra? No tuvo más de 10 partidos disputados en este año, arrancó disputando un par de minutos con Fernando Gago. El último partido que disputó Fabra fue contra el Atlético Tucumán en la eliminación de Boca por la Copa Argentina, donde de hecho fue titular, sorprendentemente fue titular. En un año plasmado de odio hacia Frank por un tema de que terminó teniendo un muy mal final de año contra el Fluminense, donde se hizo expulsar nuevamente en un momento clave y en esta vez una final de Copa Libertadores que después de 10 años lo dejó literalmente sin una Copa Libertadores. Frank Fabra se fue de Boca sin ganar una sola Copa Libertadores. Pero el odio desmedido que se tuvo hacia Frank fue inhumano. Yo creo que a una persona, por más que haya hecho mal desde el lado del fútbol, no se la puede tratar del nivel que se lo trató a Frank Fabra. Y tengo mucho más. No lo hubiera renovado. Sí es más que blanco, pero no tiene la cabeza para ser el lateral izquierdo de Boca. Figal. Hoy, por hoy, para mí, central suplente de Boca. Central suplente de Boca. No se mandó ninguna cagada en este año. El tema de Figal. El tema de Figal. Se terminó el año y no habrá disputado más de 15 partidos en Boca. El tema de Figal fue algo de que volvió, se lesionó, volvió, se lesionó, volvió, se lesionó, volvió, se lesionó y así. La primera parte del año fue titular con Fernando Gago, intercalando con otros centrales. No lo hizo mal, no se mandó nunca una cagada tan grande, de hecho pasaba desapercibido porque no tenía un gran nivel. Se lesionó contra Argentinos Juniors, luego en la vuelta al torneo clausura, digo, se lesionó luego de tener un gran nivel. Se volvió a lesionar y después perdió el puesto con Di Lolo y con Ayrton Costa, ni siquiera podía competirles. Cuando volvió en uno de los partidos finales del torneo, lo hizo bien, de hecho Boca termina con la valla en cero en ese partido, se termina cortando, es muy bruto, de hecho en el Mundial de Clubes terminó teniendo un gran partido contra el Benfica y se hace expulsar igual. De otro partido de la expulsión de Figal contra el Benfica, caso aparte, donde se hace perder el partido contra el Bayern Múnich y también se pierde contra el Outland porque la patada fue de otro partido, fue innecesaria completamente. Entonces Nicolás Figal es titular en Boca o suplente, pero yo por ahora me quedaría con Nico Figal, que terminó teniendo un final de año raro porque hoy en día Boca para mí no tendría que ir a buscar un central suplente porque ya tiene dos centrales titulares y dos centrales suplentes y pueden ir intercalando como el director técnico de turno lo piense. Ay, Ayrton, ay, no, Ayrton no, ay, Milton Delgado, ay, Milton Delgado. Es un caso aparte hablar no, de Jiménez. Es un tema de que convirtió grandes goles en Boca, no me acuerdo alguno que sea importante, pero el fin de año de Jiménez
me da la derecha a decir que no tendría que continuar en Boca. Boca tendría que ir a buscar un 9. Porque Jiménez no está para jugar en Boca. Por más que convierta 222.000 goles en Boca, hoy Jiménez no es el titular en Boca, no sabe parar una pelota, por más que meta goles, es lo único. Sí, el fútbol se gana con goles, pero hoy Delgado, no, hoy Jiménez no es el jugador que te resuelva una jugada en un partido importante. Contra River cerró 6 jugadas que a Boca lo podrían haber perjudicado, porque si Galarza Fonda convertía en el final del partido y River tenía la casualidad de empatarlo en la última, Boca iba a terminar teniendo un año desastroso, que terminó teniendo un año desastroso, pero por lo menos le ganaron a River. Y después contra Racing no pudo parar la pelota, de hecho no entendemos por qué Úbeda no lo sacó. Sí tuvo grandes partidos en el año y de hecho contra Newell's los termos creyeron que era mucho más que Merentiel, pero hoy Milton Jiménez para mí o lo vendés o le rescindís el contrato. Ander Herrera es de gran conocimiento que le tengo un gran cariño al 21 de Boca, al vasco Ander Herrera, al que para mí tiene el mejor nivel en Boca. De hecho, hay otro jugador que tiene un gran nivel en Boca y no está en el listado, que ahora lo tengo que agregar y me sorprende que no me haya dado cuenta. Y Ander Herrera. Hoy en Boca, para mí Ander, si está en el 100%, es titular. Estamos en un momento donde Ander Herrera no se sabe si va a ser eh, nuevo jugador de Boca, nuevamente porque tiene que volver a firmar el contrato con Boca, o si rescinde y termina cerrando su carrera futbolística, una carrera futbolista de gran nivel, una carrera donde disputó partidos con el PSG, con el Manchester, con el Atlético, con el Zaragoza y bueno, qué decir de Boca. Para mí un año más de Ander Herrera no le cuesta nada, tanto a él como al club. De hecho el club ya le ofreció a Ander quedarse un año más. Cuando vuelva Ander Herrera de las vacaciones sabremos si Ander se quiere quedar en Boca, sabremos si Ander puede disputar un año más con el equipo Ceneice. Hoy para mí es suplente en Boca y si vuelve a tener un gran nivel como terminó teniendo, de hecho me sorprendió que no haya entrado contra Racing, podría llegar a estar peleando los titulares en Boca. Pero hoy Ander Herrera para mí un año más en Boca no le hace mal. Un año más en el equipo Ceneice. Bueno, qué decir. Lucas Hanson. Es muy morboso pensar de un año más de Hanson, pero hablando en serio, hoy Hanson se tiene que ir en Boca. El último partido que disputó fue el 27 de septiembre contra Defensa y Justicia, muy marcado, que me acuerdo de cuándo fue el último partido de Lucas Hanson en Boca, con actuaciones paupérrimas, con Gago no jugó, de hecho, el año pasado con Gago sí jugó, pero este año no disputó más de 5 partidos en Boca. Este año no disputó más de 5 partidos con Boca. Eh, no hay mucho más que decir. Hanson no tendrá que continuar en Boca. Eh, no, no tuvo un gran partido. Creo que el último gol que convirtió fue en el primer partido oficial de Boca contra Deportivo de Montemaíz con un pase al medio de Milton Jiménez. No mucho más. Desastroso paso de Lucas Hanson en Boca y hasta, te digo, le rescindo el contrato. El primero que le rescindo el contrato y el segundo que le rescindo el contrato es este. Y este ya se fue. Y Javi García no disputó un solo minuto en Boca. Fue como el tercer arquero de eh, Boca en el Mundial de Clubes. No me quiero quedar con Javi García. Eh, Tiene un sueldo, cobra, no juega un solo minuto, no juega ni en la reserva de Boca. Tiene el mejor trabajo del mundo. Entra, se puede sentar en los vestuarios, se puede sentar en el banco de suplentes, no va a disputar un solo minuto, la gente no lo critica. No, Javi García se tiene que ir de Boca, no hay mucho más que explicar. Lemma, que tuvo un desastroso año 2024, donde también en este año 2025
Creo que el último partido de Lema fue el día que se lesionó contra Riestra, que le convirtió un gol de tiro libre. Gago lo iba a usar de titular y después lo dejó. Después Lema no terminó jugando nunca más en Boca. Hubo algo de por medio que no sabemos. No sabemos qué es lo que pasó en Boca y Lema. Pero Lema nunca fue un jugador para Boca. Lema un tipo bruto, un tipo sin mentalidad ganadora, un tipo que no sabe parar una sola pelota, un tipo que no era para Boca y nunca va a ser un tipo para Boca. No, no hay mucho más que decir. No me acuerdo un buen partido de Lema en este año. No me acuerdo algún partido bueno de Lema en Boca. Y gracias a Dios se fue de Boca. Agustín Marchesín, hoy por hoy es el titular de Boca. Hoy es el titular de Boca, donde te dejé a Agustín. Acá estás. Hoy por hoy es el arquero de Boca. Si vendría un Juan Musso, si vendría un Dibu Martínez, serían titulares. Hoy por hoy es el mejor arquero que tiene Boca. Y hoy por hoy terminó teniendo un gran final de torneo clausura. Eso no quiere decir que haya tenido paupérrimos partidos. Por ejemplo, el primer partido contra River, donde se convierte un gol increíble. El de Mastantuono, que después termina declarando que fue gracias al viento, que Boca no terminó ni siquiera empatando ese partido. Partidos donde hizo un desastre, por ejemplo, saliendo para la tanda de penales contra Alianza Lima, que deja a Boca fuera de la Copa Libertadores. Pero también lo salvó en partidos contra Argentinos para que Boca pueda pasar a las semis del torneo clausura. Y no mucho más que decir. Si viene un arquero mejor que él, lamentablemente va a ser suplente, pero hoy Boca no tiene mejores arqueros que él. De hecho, el segundo arquero no aparece en las imágenes y ahora lo voy a tener que agregar. Hoy por hoy, Pellegrino para mí es titular en Boca. Hoy por hoy, Pellegrino es más que Di Lolo. Pero la dupla central entre Di Lolo y Ayrton Costa terminó dejándolo fuera del equipo. Lamentablemente, una lesión luego de que había tenido 5 o 6 partidos siendo titular. Lo venía haciendo muy bien. De hecho, arranca siendo titular luego del Mundial de Clubes. De hecho, arranca siendo titular en el partido contra Outland City, donde debuta. Y Pellegrino, para mí, es nombre fuerte de que en Boca tiene que ser suplente titular, más titular que suplente. Me sorprende que no haya disputado ni un solo minuto en los últimos partidos. Boca lo tienen que llevar rápido a que dispute minutos. Pero estoy muy seguro que a, a Pellegrino se lo van a llevar en el tiempo más cercano, porque es un gran jugador, un tipo que tiene cualidades excelentes y un tipo que no tiene muchos errores en Boca. Sí tuvo algún que otro error, por ejemplo en el partido contra Atlético Tucumán, pero de hecho a la acción Pellegrino tendría que quedarse en Boca y para mí Pellegrino es titular más que Di Lolo. Hoy Martegani es un caso también de estudio en el sentido de que arrancó el año pasado en esa Copa Sudamericana donde Boca disputa contra Cruzeiro. Tiene un partido increíble contra Cruzeiro tanto en la ida como en la vuelta. Una vuelta donde... no, mentira, en la vuelta no. En la vuelta termina siendo el tipo que sale por la culpa de Advíncula, por el tema de ser expulsado y un jugador tenía que ir a ser el lateral derecho, que en ese caso fue Blondel. Martegani tuvo ese gran partido y después fue tirado a la basura. Yo siento que si Boca pasaba de fase, Martegani terminaba rindiendo, Martegani terminaba teniendo grandes partidos en Boca. Ese partido realmente lo terminó matando. Me sorprendió totalmente, para mí también pasó algo en el vestuario para que Martegani no vuelva a disputar un solo minuto. Capaz que le reclamó a algún dirigente el que lo hayan sacado, pero algo raro tuvo que haber pasado porque el primer partido de Martegani fue muy bueno y después nunca más lo pusieron ni le dieron la oportunidad de rendir. Miguel Menetel hoy es titular en Boca, no es mi 9, no es un 9 que a mí me encante del todo, no es un 9 que
sea bueno con la pelota. De hecho, es torpe, muy torpe Miguel Merentiel, pero hoy terminó siendo el máximo goleador de los dos campeonatos juntos. Lamentablemente solo con 13 goles. 13 goles que para el delantero de Boca es muy poco. 7 en uno, 8 en el otro. Eh, pero es el abanderado de Boca, es el mejor jugador de Boca. Lamentablemente, si no viene un mejor 9 para que lo suplante a Merentiel, hoy tiene que ser el titular. No me voy a comer el cuento de que Merentiel es el mejor jugador de Boca, pero sí que no lo viene haciendo mal, pero también no me gusta. Es un 9 torpe, un 9 que no sabe jugar con la pelota. Soy muy crítico con Merentiel, pero no veo a ese abanderado, no veo esa bandera de Boca que ve todo el mundo. Soy más crítico desde el lado de, che, no es Palermo, no es Benedetto, es Merentiel y no me acuerdo que haya metido un solo gol importante en Boca. Eh, Delgado. Delgado es un caso que arrancó siendo suplente y de hecho con Gago jugó grandes partidos, fue de lo mejor en la primera parte del año, fue revolucionario, lo terminó llevando al mundial esa primera parte del año, porque si fuera por Russo, de hecho con Russo disputó un solo minuto contra Huracán en la primera fecha del campeonato, no, en la segunda fecha del campeonato, y después no mucho más. En el Mundial de Clubes no fue, o sea, fue, pero nunca entró. Úbeda lo salvó completamente, hizo un tándem de mediocampo increíble con lo que es Leandro Paredes. Hoy Delgado es titular y es un jugador que estoy muy seguramente que en el futuro cercano se va a terminar yendo de Boca por una gran cifra millonaria. Miramón no solo ya se fue de Boca, sino disputó un solo partido o tres partidos, realmente no terminé de entender mucho la información, pero no hay mucho que decir de Miramón, un año para el olvido. No podía entrar por un tema de que si rendía ciertos partidos, Boca iba a terminar que comprando al puesto, comprando un jugador que no iba a terminar usando. Entonces me parece factible la idea de que Miramón no haya disputado más de tres partidos, porque si disputaba ciertos minutos se iba a terminar teniendo que quedar en Boca y Boca no lo iba a usar. Y era un sueldo que tenías que pagar y era un sueldo más en el plantel que tiene a jugadores que no tendrían que estar disputando ni siquiera los entrenamientos de Boca. No me acuerdo que Miramón haya disputado ni siquiera un solo buen partido en toda su estadía en Boca. Vino con el pasaporte de que venía del Lille de Francia, pero era suplente, por algo vino. Si un jugador está en Europa, no va a volver. Y si está jugando bien. Si está jugando mal, sí, va a volver discutiblemente. No hay ningún caso que haya visto donde un jugador que está en Europa juega bien, es joven, recién se fue a Europa, quiera volver. Capaz Alejo Vélez y ni siquiera, porque Alejo Vélez no era titular en Español de España. Carlos Palacios. Carlos Palacios. El chileno que le convirtió a River el año pasado un gol en la Copa Libertadores. No me acuerdo que haya disputado más de tres partidos buenos en Boca. Terminó teniendo grandes niveles en la última parte del año. Pero hoy Carlos Palacios no es titular en Boca, de hecho es suplente y hasta se podría ir por préstamo. Sí le da algo diferente a Boca. Siento que ninguno de los directores técnicos lo puso en el lado donde tendría que jugar. Capaz que sí Fernando Gago, que lo puso de extremo. Pero tiene mucho que mejorar y le doy ese mensaje de apoyo, ese esa incógnita que me hace pensar de que Carlos Palacios en un futuro cercano le puede dar alguna posibilidad a Boca de que pueda disputar grandes partidos. Siento que le puede dar alegrías al club Ceneice. Tiene que mejorar muchas cosas, pero hoy Carlos Palacios es suplente en Boca. Rey Domenech.
Para mí pasó algo porque arrancó siendo titular y sumó grandes minutos con Fernando Gago en la primer parte del año. De hecho, hasta fue al Mundial de Clubes. Pero después de la primera parte del año, no disputó un solo minuto. De hecho, no fue al banco de suplente con Úbeda nunca. Pero tiene un nivel increíble. Los que vimos los partidos, por ejemplo, contra Argentino de Montemaíz, Domenech y Ander Herrera hacían una dupla increíble. Hoy tendrá que irse a préstamo para que empiece a sumar minutos y para que después vuelva. Siento que es un jugador que Boca le puede sacar una chispa increíble y una plata increíble y que puede darle alegrías increíbles al futuro de Boca. Fernando Gago no, Marcos Rojo ya se fue, ya se fue. Eh, este año fue paupérrimo para Marcos Rojo eh, y sorprendentemente fue un año donde no terminó padeciendo las lesiones. Terminó yéndose después del Mundial de Clubes a Racing, pelea de por medio en el Mundial de Clubes donde iba a arrancar siendo titular con Russo. Después le dijo que no, después no disputó ni un solo minuto, después se rió cuando echaron a Figal en el partido contra Benfica, no participó ni siquiera en el partido contra el Auckland City. Con Fernando Gago terminó disputando sus últimos minutos, creo que contra Independiente, y no mucho más. Rojo es un tipo que arruinó el plantel de Boca desde dentro. El vestuario de Boca tenía un tipo mercenario que no terminó rindiendo al nivel de lo que se esperaba en el club Ceneice. Sarachi, hoy a préstamo, para mí tendría que ser el titular de Boca. A la hora de volver, es más que Lautaro Blanco. A muchos le pesa de que terminó vistiendo la camiseta de River, que a mí me da igual. Hoy la gente pide a Miguel Ángel Borja y no se acuerda que hace 2 meses estaba besando la camiseta del club de la Ribera. Ah, ah em, pero no, no hay un porqué, no hay por qué Sarachi dejó de ser el titular en Boca, porque tuvo grandes niveles en la gran primera parte del año con Fernando Gago. No disputó minutos en el Mundial de Clubes y después con Úbeda y con Russo se fue de Boca. A Russo no le gustó, parece que hubo actitudes que no le gustaron. Algo que parece que lo dejó afuera fue la eliminación contra Alianza Lima, donde se manda una cagada en el primer gol de Boca, porque Boca ya estaba por dar vuelta a la serie y se hace amonestar, pero una amarilla no termina de sentenciar a ningún jugador. De hecho, no creo que Sarachi iba a ser amonestado nuevamente. Entonces, eh, Sarachi para mí tendría que volver a Boca y tendría que ser el titular. Hoy por hoy si vuelve es suplente y hasta no me acuerdo, no puedo pensar de que Úbeda lo pondría en Boca. Quedan tres jugadores que los tres van a jugar en Boca y después tengo que agregar a, a Bray y lo tengo que agregar a Leandro Paredes. Arranquemos por Ceballos, el titular. Parte paupérrima la primera parte del año para Ceballos, hasta un mundial de clubes desastroso donde no podía gambetearse a un profesor de inglés. Eh, y después lo revolucionario que fue Úbeda, parecía que no iba a sumar un solo minuto con Boca después del mundial de clubes. De hecho a Russo no le gustaba. La gente parece que tuvo una charla con Russo, pero con Russo no jugó. Con Russo no jugó hasta la lamentable muerte de Russo. Es donde volvió a jugar, que volvió a jugar con Úbeda y partidos increíbles como el de Barracas, como el de River, como el del Belgrano, en un bajo nivel más o menos, pero fue lo mejor del equipo y convirtió. Eh, Contra Racing lo vería haciendo bien. Ah, em, Partidos discretos contra Argentinos y Talleres, pero dejó de ser el changuito, se transformó en el chango.
Ahora veremos si puede mantenerlo el año que viene. Después los suplentes que son Alan Velasco y Kevin Serm. Arranquemos por Velasco. Es un tipo que se pagó 10 millones, un tipo que erró un penal increíble contra Alianza Lima. No se le puede caer a él. También recordemos que fue y lo pateó lesionado. Ninguno de sus compañeros quiso ir a patear el penal. Él tuvo los huevos de ir a patear el penal, lo pateó mal y lamentablemente Boca se quedó afuera. Pero tampoco Bray hizo su tarea de atajar por lo menos un solo penal. Si Bray hubiera atajado y él barraba, bueno, la serie continuaba. Después, un solo gol en todo el año es paupérrimo para un tipo que pagamos 10 millones. Gran partido contra el Bayern Múnich y poco más. Hoy se queda solamente porque vale 10 millones y ahora vale mucho menos, pero Boca que pagó eso. Es un tipo a rescatar el año que viene. Le doy la duda de pensar de que el año que viene puede mejorar, pero hoy por hoy Alan Velasco está más afuera que adentro para mí. No es titular, no tendría que ser titular en Boca, pero bueno, veremos. Iremos viendo con el tiempo qué es lo que le falta al equipo Ceneice para que pueda restablecer a Alan Velasco como un titular en Boca. Y Kevin Zenón, como último, antes de agregar a Paredes y a Leandro Bray, es que Kevin Zenón, para mí, el mejor jugador del fútbol argentino en lo que es actualidad, más que, sí, más futuro que actualidad. Se podría decir que Kevin Zenón, después de la selección argentina, después del sub-20, no volvió a tener su mejor nivel. En los últimos partidos volvió a tener continuidad, volvió a disputar más partidos. Hubo un momento donde parecía que se iba de Boca, hubo un momento donde hasta fue titular en Boca en el Mundial de Clubes, que lo hizo muy bien. Y con Fernando Gago intercalaba suplente y titularidad. Es un jugador que hay que llevarlo de a poco, un jugador que arrancó muy bien en Boca y si puede recuperar poco de lo que vimos el año pasado cuando llegó a Boca, es titular indiscutible. Que hablar de Leandro Paredes, titular indiscutible en Boca. Eh, el mejor jugador de Boca en todo el año. De hecho, tenía que haber llegado antes. Con él creo que Boca hubiera disputado la Copa Libertadores y podría haberla peleado. No creo que la haya ganado, pero con Paredes lo hubiera disputado mejor. Y hasta el Mundial de Clubes Boca hubiera pasado a los octavos. Se hubiera quedado fuera en los octavos, pero hubiera tenido una mejor actuación con Leandro Paredes. Le agradezco totalmente que haya vuelto igual, porque la segunda parte del año, gracias a Leandro Paredes, se dio que Boca pueda disputar una semifinal. Sin Paredes Boca no hubiera llegado a donde está. Me cayó un poco la boca de que con Paredes yo decía que no iba a ser revolucionario y que Boca no hubiera peleado nada con Paredes. No, en este momento Boca no hubiera estado en las semifinales y hoy hubiéramos tenido una depresión increíble sin Leandro Paredes. Eh, Paredes se tiene que quedar en Boca indiscutiblemente y es el titular indiscutible total y que ojalá que le traigan un acompañante o que Ander tenga un mejor nivel para que Paredes saque su mejor nivel. De hecho, con Paredes y Ander en el mediocampo, Boca tiene un mediocampo europeo increíble. Y Leandro Bray, como último, el último jugador que disputó minutos con Boca, el último partido que disputó Leandro Bray fue contra Aldo Civi en Mar de Plata, luego de que se haya lesionado Marchesín y no mucho más. No hizo mucho en el año, no voy a caer al pibe. Fue campeón en el torneo proyección con la reserva. Eh, es raro hablar de los arqueros por un tema de que no disputan tantos partidos. Creo que Bray no disputó más de 5 partidos con Boca. Fue titular indiscutible, Marchesín con Gago, con Úbeda y con Russo. Pero Bray tendrá que ser el titular suplente de Boca. A mí me gusta más que Marchesín. De hecho, se puso los huevos para ir y por lo menos intentar atajar los penales contra Alianza Lima, cosa que Marchesín ni siquiera intentó. Hoy Bray tendrá que quedarse en Boca o irse a préstamo para sumar minutos. El arquero de Boca normalmente no es joven, pero para mí Bray tendría que quedarse a pelear el puesto del arquero
y es un arquero que cuando entró lo hizo muy bien. Así que nada, gracias por ver hasta el final, gente. Espero que les guste este video. Nos estamos viendo en la próxima y chao. Nos vemos en la próxima.